¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en el fraccionamiento Paraíso Maya de la región 107, Manzana 32, lote 12. Bienvenidos. Vamos a dar inicio. Jóvenes, no se dejen convencer. En un principio había yo llevado el estudio con el objeto de que viéramos que no siempre Dios nos va a estar complaciendo nuestras peticiones. Y el título que había yo en un principio puesto era: antes de una bendición hay una prueba. Y estoy poniendo como ejemplo al profeta Daniel. Vamos a dar inicio. Daniel es un personaje que nos enseña a todos, tanto adolescentes, adultos, incluso a personas de la tercera edad, que pueden verse reflejados en alguna de las etapas por las que tuvo que atravesar el profeta Daniel. Veremos algunas de las pruebas que él tuvo que confrontar en su vida. Pueden verse reflejadas en alguna de las etapas por las que tuvo que atravesar Daniel. Veremos algunas de las pruebas él tuvo que confrontar en su vida, que sin duda alguna van a ser muy parecidas en algunos términos, en algunos aspectos, a lo que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras propias vidas. Hay un principio de vida que la Biblia nos dice, que el fuego prueba la pureza del oro. Vamos a escuchar la Biblia. Zacarías 13:9. Los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré como se evalúa la pureza del oro. Pero el Señor prueba el corazón de igual manera que el oro y la plata se pueden probar para autentificar su valor, para que no nos den gato por liebre, con baño dorado por oro, sino que sepamos que lo que tenemos frente de nosotros es auténtico y genuino. De igual manera, esto es probado también, dice la Biblia, que Dios prueba nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y esto nos lleva a una realidad que yo diría que se da constantemente en nuestras vidas, y es que antes de cada bendición va a haber una prueba. El Señor va a probar nuestra vida, va a probar básicamente nuestro carácter, va a probar nuestra integridad, nuestra humildad, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra generosidad, nuestra veracidad, antes de darnos una bendición. Y cuando demostramos que estamos listos para manejar con fidelidad la prosperidad, la influencia, el poder o lo que Dios quiera darnos, entonces Dios nos va a bendecir. Y lo hace prosperándonos. Y quisiera aquí hacer énfasis en esto. Muchas veces las personas consideran la prosperidad en el mundo como la acumulación de bienes. Pero en el aspecto de Dios, la prosperidad es cuando nosotros podemos convidar, cuando estamos dispuestos a poner el hombro, a prestar el oído, a acompañar a las personas. Esa es la prosperidad
que nosotros llegamos a tener y logramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo hace dándonos más poder, más influencia y mostrándonos cosas nuevas que a otras personas no se les va a revelar. Pablo es una persona que él mismo se describe cuando habla acerca de que es lo que avala su ministerio apostólico, porque él se presenta como apóstol, habla de las señas de apóstol en él y enumera importantes pruebas que tuvo que atravesar en su vida. Las veces que fue sometido a torturas, a latigazos, las veces que naufragó, en que le apedrearon, todas las vicisitudes que tuvo que pasar en su vida. Y a pesar de todo esto, ha sido fiel al Señor. Y ahora está delante de los hermanos y lo presentan como una credencial. Es verdad que Pablo fue enormemente probado, pero también Dios le habló a Pablo en una forma muy particular. De hecho, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Recordemos que los libros del Nuevo Testamento son 27 y Pablo escribió 13 de las epístolas que están en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en una de esas partes de sus escritos, concretamente en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice, escuchemos la Biblia, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Insiste en la idea de que Dios nos pone a prueba, pero fíjense cómo dice que nos aprobó. Antes de decir que nos confió el Evangelio, antes de darnos un ministerio, antes de confiarnos algo, primero nos probó y nos aprobó. En ese sentido, la forma en que vemos cómo Daniel es probado y muchas veces cuando supera las pruebas, vemos cómo Dios lo que hace es le permite prosperar, pero no en el aspecto material, mundano, sino en el aspecto espiritual. En el momento en que se encuentra en la sociedad en la que está inmerso. Y no solo en eso, sino que cada vez va a tener una mayor influencia, un mayor conocimiento, no solo de Dios, sino de las cosas que han de acontecer. De hecho, Daniel es el único hombre, junto con el apóstol Juan, a quienes Dios les reveló cómo iba a acabar el mundo. Y les compartió otras visiones que ocurrirían mucho después de lo que Daniel escribió, y todas ellas acontecieron. ¿Por qué le mostró Dios a Daniel todas estas cosas? Pues por la misma razón que a Pablo, porque fue probado y resultó aprobado. Y esto va a ocurrir también en nuestra vida. Jesús nos enseña este principio en la parábola de los talentos. Al final de ella vemos cómo el Señor recompensa a los que fueron fieles, diciéndoles: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a escuchar la Biblia. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Y esa es la escala cuando nosotros nos es confiado, demostramos fidelidad. Dios nos premia con abundancia, con trabajo, con un mayor ministerio, con mayor influencia, con un mayor poder en nuestra vida. Daniel atravesó pruebas que nosotros también experimentaremos. ¿Qué hacer cuando Dios permite que los problemas sacudan nuestra vida? Debemos de cambiar la forma en la que entendemos los problemas y entender que Dios puede permitir que algo nos sacude, porque nuestra vida está examinándonos, corrigiéndonos, dirigiendo nuestros pasos, protegiéndonos de un peligro mayor. ¿Y por qué está usando ese problema? Para que crezcamos espiritualmente, para fortalecer nuestro carácter, para que aumente nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza. Por esto, en lugar de lamentarnos, de quejarnos, decíamos que debemos hacernos determinadas preguntas en las pruebas, como por ejemplo, ¿qué revela este problema acerca de mí? ¿Qué me está enseñando? ¿A dónde me está llevando? ¿De qué podría estar protegiéndome? ¿O cómo puedo crecer a partir de esta situación, de este problema? De esta manera vamos a sacar utilidad, provecho de cada una de las situaciones que vivamos. Necesitamos ver cómo vamos a responder a las presiones de la sociedad, cómo responder cuando somos presionados, para que vivamos conforme a la filosofía del mundo o que hagamos cosas que sabemos que no son correctas y que no queremos hacer, pero todo el mundo nos empuja a esto. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Después de llevar cautivos a los jóvenes de Israel, ordenó que escogieran a los jóvenes que fueran de buenas familias, a los que eran más inteligentes, a los más brillantes, a los de mejor aspecto, a los que estaban en mejor forma física, en fin, a los mejores de los mejores, para llevarlos al palacio y ahí educarlos en la cultura babilónica. Y Daniel resultó de este grupo de escogidos. Fue llevado a palacio cuando tenía aproximadamente unos 15 años. El rey Nabucodonosor tenía preparado un programa de adoctrinamiento de lavado de cerebro que duraba 3 años, a lo largo del cual pretendían borrarles todos sus recuerdos de Israel, todos sus recuerdos de su propio Dios y también en cuanto a su identidad. Así que les enseñaron en este periodo un nuevo idioma, una nueva cultura, unos nuevos hábitos. Les dieron una nueva religión e incluso les cambiaron sus nombres. ¿Para qué cambiarles sus nombres? Bueno, pues básicamente porque todos sus nombres hebreos se referían a Dios y es algo que les daba identidad. Recordemos que los hebreos, cuando ponían un nombre a sus hijos, ellos no únicamente se guiaban por lo bonito que sonaba o por el parentesco. Esto lo tuvo tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo y tú te vas a llamar igual. No era esto, sino que muchas veces consistía en una especie de profecía, de una bendición. Tú vas a ser. Confiamos en que Dios se valga de ti para este propósito.
Reconocemos que tu nacimiento es un don de Dios. Y eso estaba en el nombre del muchacho. Y como ya sabemos, los nombres nos condicionan de una forma muy importante. Ahora bien, este nombre no solo les daba identidad, les hablaba de un propósito, les hablaba de toda una experiencia de un pueblo, de una familia, acerca de sus vidas, sino que era una referencia directa a Dios. Así que rápidamente les cambiaron sus nombres por nombres paganos. Así que Daniel, que en hebreo significa Dios es mi juez, le llamaron Belsasar, que significa Baal me protege. Baal no era un dios no solamente bíblico, sino en toda el área de Mesopotamia. Ananías, que significa Dios es misericordioso, lo llamaron Sadrach, que es el nombre del dios de la luna de Babilonia. Misael, que significa ¿quién es como Dios? O nadie se compara a Dios, lo llamaron Mesac, que era el dios de la fertilidad en Babilonia. Azarías, que significa Dios me ha ayudado, le llamaron Abednego, que significa siervo del Nego, que era otro de los dioses de Babilonia. Así que todo esto consistía en un lavado de cerebro completo. Estamos hablando de la época de Daniel, por ahí del 600 y tantos antes de Cristo. Pero hoy, en el siglo XXI, ¿cómo el adversario nos está lavando el cerebro? Bueno, entre otras marrullerías, nos lavan el cerebro por medio de la moda, por medio de la publicidad, por medio de las redes. Es la forma en la que nos está cautivando para que quitemos nuestra vista de Dios y le hagamos caso a cuestiones superfluas. Vamos a regresar al contexto. Y dice lavado de cerebro por completo. Y reconfigurar su identidad a partir de toda esta cultura que iban a recibir como nuevos ciudadanos de Babilonia, que trabajarían por el bienestar de Babilonia. Y además de todo esto, les dieron una nueva dieta. Ya no iban a poder comer su propia comida. Recuerden que los judíos tienen un régimen determinado en cuanto a ciertos tipos de alimento que no pueden comer. Hoy se conoce como comida kosher. ¿Les suena, verdad? Entonces kosher es la que responde al mandamiento, a lo que es apropiado. Ahora leemos en el libro de Daniel que el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real, comida gourmet, comida delicatessen. Su presencia habría de durar 3 años, después de la cual estarían al servicio del rey. Escuchemos la Biblia. Daniel 1:8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Ojo, el rey quiso que estos jóvenes comieran lo mismo que él comía. Esto suena como algo bueno, ¿verdad? Como un privilegio. Pero Daniel rehusó comer de estos alimentos. Dice, no voy a contaminarme con eso. Pero ¿qué tenía de malo la comida de Babilonia? ¿En qué sentido podía contaminarle? ¿Y cuál es el problema aquí? Bueno, he citado esto hace un momento cuando indiqué que Dios les había dado a su pueblo mandamientos acerca de los alimentos que podían comer y no comer. Y recordemos que esa relación de alimentos que no pueden ingerir está en Levítico capítulo 11. Cuando Dios hizo esto, hemos de entender que no es porque hubiera alimentos malos.
¿Alguien quiere verlo? Que en el cerdo hay toxinas, o que es más sano comer carne, no es sano comer carne de animal, o cosas por el estilo. Pero entiendo que para nada era una cuestión de higiene. No era una cuestión de salud ni siquiera, sino que Dios tenía un propósito para su pueblo. Él quería que fueran luz y sal. Quería que su pueblo de alguna forma mostrara la relación especial que Dios tenía con ellos. Y que de esta forma ellos pudieran atraer al mundo al conocimiento de Dios. Ellos tenían que ser una referencia, pero para ello tenían que ser un elemento de contraste en el mundo. Tenían que ser diferentes. Porque si eran iguales a todos los demás, ¿en qué se marcaba la diferencia? ¿En qué iba a ser un ejemplo, un modo a seguir? Así que Dios está muy interesado en que se separen de las costumbres del mundo, que vivan de una manera singular, para ser conscientes de que tienen un llamado a ser diferentes, a ser luz en medio de las tinieblas y ser sal en un mundo lleno de corrupción, un mundo insípido. Y en ocasiones las personas llegan a creer que Dios les está diciendo, no, esto no lo puedes comer, no porque fuera malo, sino porque Dios quería que se marcara la diferencia completamente. Y nosotros, cuando nos hemos convertido, cuando somos evangélicos, debemos de dar ese ejemplo, debemos de ser diferentes. Si no, pues qué chiste. Fíjense, insisto, no era un problema de salud. Algunos pueden insistir en este tema, pero Pablo escribe a Timoteo y le dice, hablando de los falsos maestros, ellos enseñan que, escuchemos la Biblia. Primera de Timoteo 4:3, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman en acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Recordarán, Pedro también aprendió esta lección. ¿Recuerdan cuando estaba descansando en la azotea? Recibe en una visión un lienzo con todo tipo de animales y una voz dice, mata y come. Escuchemos la Biblia. Hechos 10:10. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida de las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. No hay problema en este tipo de alimentos. No es una cuestión de salud o de higiene. No. ¿Por qué? Bueno, había este propósito que les he dicho. Entonces, ¿por qué Daniel rechaza comer la comida del rey? No es que fuera mala la comida, al contrario, sino porque era un ataque espiritual en la identidad de Daniel. Este era otro intento por
reprogramarlo. Y les pregunto a ustedes, ¿el adversario cómo los está atacando espiritualmente? ¿Qué debilidades tienen que por ahí se está tratando de meter? Regreso. Este era otro intento para reprogramarlo, para que se olvidara de Dios, para que olvidara que era parte del pueblo de Dios y que olvidara los valores que aprendió y la herencia espiritual que recibió como parte de ese pueblo. En esta prueba, Daniel es tentado a adaptarse con el mundo que lo rodea, dándole la espalda a la voluntad de Dios para su vida. Y en esta primera prueba, Daniel muestra 4 cualidades de carácter. Ustedes recuerdan que yo los lunes mando una reflexión y un versículo que vaya a modo con esa reflexión. Y hace poco tiempo escribí esta. Es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él. Hay muchas personas que dicen, es que yo estoy en otras cosas y ahorita no puedo estar en las cuestiones de Dios. Sin embargo, tienen la falsa creencia que cuando mueran van a estar con Dios, y no es cierto. Regreso. Daniel muestra 4 cualidades de carácter que le van a permitir sobreponerse a esta situación. Yo diría que es muy importante para nosotros, porque si queremos que Dios bendiga nuestras vidas, necesitamos también estas 4 cualidades asentadas en nuestro carácter. La primera de ellas es integridad. Daniel nunca olvidó quién era él. Dijo, bueno, pueden cambiarme, pueden obligarme a vivir en un lugar diferente. Ya no estoy viviendo en Jerusalén, ya no vivo en Judá. Me pueden cambiar la vestimenta, me pueden cambiar la vestimenta y vestiré como un babilónico. Mi nombre incluso lo pueden cambiar, pero no podrán cambiar, lo que no podrán cambiar es mi corazón. Daniel se propuso no contaminarse y él dijo, no voy a resignarme a los valores que hay en esta sociedad. Escribe Pablo a los romanos. Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios quiere para nosotros todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Pero ¿qué requerimos? Pues cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Como lo hemos comentado anteriormente, yo me tengo que quitar ese chip que tiene muchos virus, lo tengo que reprogramar y me tengo que resetear, tengo que ponerle programas buenos, y el mejor programa que podemos tener es la Biblia, para que nosotros estemos teniéndola como la guía de vida que Dios nos pide, porque Él quiere que tengamos cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas. Pablo aquí nos presenta 2 opciones. Tenemos 2 opciones en nuestra vida. Podemos adaptarnos al mundo y ser como todos los demás. Ustedes saben que en Primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Actualmente el adversario es el que nos está distrayendo de tener esa mirada puesta en Dios. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues me visto igual, hablo igual, actúo igual, miento igual, desobedezco igual. ¿Por qué? Porque me estoy acomodando a la forma del adversario.
O podemos ser transformados por Dios y ser una nueva persona. Dice en 2 de Corintios 5:17, quien está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y si somos transformados por Dios, la palabra de Dios dice que entonces sabrás cuál es la voluntad de Dios, y lo hemos comentado, que es buena, que es agradable y que es perfecta. No hay nada mejor para nosotros. Hay personas que dicen, es que no sé qué es lo que Dios quiere que haga en mi vida, no sé para qué me tiene aquí. Pero no conocen la voluntad de Dios porque se han amoldado al mundo. Están más interesados en ser como todos los demás que en ser aquello para lo que Dios los creó. Pero si dices, no me importa lo que los demás piensen, lo que digan los demás acerca de lo que tengo que hacer, yo quiero lo mejor de Dios para mi vida, entonces seremos transformados. Y si Dios quiere todo lo mejor de nosotros, siempre y cuando estemos cambiando el chip, ¿cuántas personas están recibiendo migajas? Engañadas de que el adversario les va a dar algo más promisorio. Entonces conoceremos cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el profeta Jeremías, escuchemos la Biblia. Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si nos damos cuenta, lo que Dios dice a través del profeta Jeremías, no es cuando hagamos una oración, cuando busquemos a Dios. Pensamos, en cualquier momento lo vamos a encontrar, que Él estará ahí para nosotros. Si están equivocados, Dios no es un extintor, úsese en caso de emergencia. Nosotros no nos acercamos a Él, sino solo cuando tenemos algún problema. Dice, me encontrarás, pero hay una condición, o sea, hay una circunstancia que tiene que darse para que me puedas encontrar, porque mientras estés despistado, mientras sea una ocurrencia, mientras sea por un apuro económico, de salud, sentimental, de familia, entonces sí me pongo mi etiqueta de cristiano y imploro a Dios para que me ayude. Eso no puede ser. No puede ser que nosotros tengamos en lo más oscuro del closet a Dios, pero cuando tenemos un apuro, pues nos sacamos para que nos haga el favor. Mientras sea algo pasajero y superficial, no va a darse ese encuentro con nosotros. Y no insultemos a Dios. Dios no es la lámpara de Aladino, que con una frotadita va a hacer lo que yo quiera. Si no hay esa relación con Dios, por favor, aunque tengas tu credencial o tu etiqueta de cristiano, las cosas no se van a remediar, no se van a solucionar. Me buscarás y me encontrarás, sí, pero me encontrarás cuando me busques de todo corazón, cuando de verdad sea una necesidad para nosotros. Ojo, no cuando tengamos una necesidad, no, cuando tengamos esa necesidad de encontrarnos con Dios y tener una relación con Dios, cuando de verdad nos dediquemos a esa búsqueda, cuando de verdad entreguemos nuestra vida a encontrar a Dios. Entonces sí, Dios estará cerca de nosotros, se hará visible en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo me acerco? Pues
la respuesta es, si no lees la Biblia, te podrás decir cristiano y te podrás decir que eres el muy, pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a encontrar a Dios? Y hay personas que tienen pereza por leer la Biblia, que dicen, yo tengo 15 años de cristiano, ¿y cuántas veces has leído la Biblia? No, pues ninguna. No nos hagamos tontos. Si tú no lees la Biblia, así de sencillo, no eres evangélico. Integridad necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos en nuestras vidas ser íntegros. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 25 de septiembre nos has regalado vida. Mi Dios, hoy has señalado que no estamos cumpliendo con tus mandatos, con tus ordenanzas. Queremos irnos por la libre, nos gusta la forma en que nos seduce el adversario y estamos volteándote la espalda. Padre mío, necesitamos humildad y necesitamos la conciencia que mientras estemos separados de ti, nada podremos hacer, mi Dios. Te pido, te rogamos que nos des provisión y protección. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.